el tema de Cerdán, podríamos pensar que, bueno, que no nos lo esperábamos. A ver, yo hace no mucho tiempo, en una La Contra, dije que Cerdán había nacido en milagro y que le iba a hacer falta un milagro para lo que tenía por delante. Eso es lo que comenté. ¿Por qué? ¿Por qué decía yo eso? ¿Sabía algo que no sabía nadie? No, ni mucho menos. Yo no tengo más información que la que puede tener pues el español medio relativamente bien informado. Pero eran demasiados los indicios que apuntaban hacia él. Se habían publicado además cosas sobre, ya para entonces, estamos hablando del mes pasado, sobre sus actividades en Navarra. Esto, bueno, pues daba como mínimo que pensar que algo había ahí. Era un tipo además que estaba especialmente vinculado con José Luis Ábalos y con Koldo García Izaguirre. Es más, si nos vamos a este informe de la UCO, del que todo el mundo está hablando ahora mismo, lo que nos encontramos es que la, la historia empieza en estos dos. Empieza en Navarra, en Pamplona exactamente, y el origen es Koldo y Cerdán, en una relación más o menos de jefe subordinado. Podríamos decir de amo esclavo, pero tampoco es eso. Habían ya hecho, según se extrae, presuntamente, por supuesto, según se extrae del informe de la UCO, habían hecho ya algunas cosillas juntos, algunas cosillas ilegales, quiero decir. Ambos eran militantes muy activos en el Partido Socialista en Navarra. En el caso de Cerdán, había sido diputado, o lo era en aquel momento, diputado autonómico, y bueno, se habían organizado de esta manera. La cuestión es que se convierten en personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez en aquel entonces. Tenemos fotografías en las que se puede ver a Sánchez dejarse caer por Navarra, fotografiándose con ellos, hablando maravillas de Koldo, que era aquel entonces pelotari no, uno de estos que levantan piedras, Arri Jasotzaile, creo que se dice en vasco. Y bueno, ese esquema, esa relación, esa trama que se va formando en Navarra en aquel entonces, terminan aquí en la calle Ferraz, que está aquí cerquita, cuando Pedro Sánchez se hace con el control del partido. Y luego termina en el gobierno. Como bien sabemos, una de las carteras más codiciadas en cualquier gobierno es la de Fomento, la de Obras Públicas, porque los gobiernos, especialmente cuando tienen dinero, y el gobierno español siempre tiene dinero porque nos saquea cada año, que más gastan es obras públicas. En fin, obras públicas hay de todo, hay que hacer de todo, hay que hacer autopistas, arreglarlas, ampliaciones de aeropuertos, ponerle un nuevo espigón a un puerto, infinidad de cosas que hace el gobierno, túneles, ferrocarriles, en fin, cosas que los gobiernos hacen de manera sistemática y que tienen que pagarse, y hay que licitar esas obras. Y ahí es donde reside buena parte de los casos de corrupción, en las famosas licitaciones, tanto a escala municipal como autonómica como nacional. Obviamente las obras más caras las encarga el Estado, que para algo recauda los impuestos. Bueno, en todas partes no, el País Vasco y en Navarra no, pero bueno, que también acomete obras ahí en estas comunidades autónomas, que luego ya sabéis se arreglan con el concierto o el convenio, se compensan, digamos. Y es ahí donde se colocó esta trama, presuntamente. Bueno, no es presunto que Ábalos fue ministro de Fomento. Lo otro, de que era una trama, sí es presunto. Por lo que hemos extraído del informe, lo que estamos extrayendo del informe, es un informe muy largo, de casi 500 páginas, en el que hay un poco de todo. Entiendo que con el paso de los días irán saliendo cosas nuevas. Yo el informe lo tengo, lo he podido mirar por encima, es un informe muy largo. Me haría falta pues varios días ponerme a fondo con él, pero aun con todas, sé que hay muchos colegas de profesión que están con ello en distintos medios y están sacando petróleo, porque lo que parece es que hay petróleo. Hablan los mentideros de la villa, que siempre funcionan a pleno rendimiento y en estas circunstancias todavía más, que hay más informes circulando. Se comenta, no sé hasta qué punto es cierto, que hay otro más que afecta ya directamente a Pedro Sánchez. No podemos darlo por seguro porque lo desconocemos, yo desde luego lo desconozco.
También se habla de un tercer informe que afecta directamente a Francina Armengol, a la presidenta de las Cortes, una mujer que estaba, por cierto, en muy buenas relaciones y en muy buenos tratos tanto con Koldo como sobre todo con José Luis Ábalos y por supuesto con Cerdán. Cerdán parece, lo que se extrae de este informe es que presuntamente Cerdán era algo así como el nudo conector de todos. No sé si el jefe, pero lo parece desde luego. La cuestión es de una gravedad extrema. Supongo que estaréis al tanto. Yo no es que lo crea, es un hecho. Es el escándalo más grave que se ha presentado porque supone que durante años, desde el principio, desde que llegó Pedro Sánchez al poder, en este informe lo que tenemos son llamadas intervenidas, o ya sea porque las intervino en su momento, porque directamente se las ha facilitado Koldo García Izaguirre, desde 2019 a 2023, 4 años. 2019. Pedro Sánchez llegó al poder en el año 2018, hace justo 7 años, junio de 2018. Es decir, que se pusieron a trabajar en esto como mínimo 6 meses después de que llegasen al poder. Vamos, que lo tenían claro, que esto no obedece, no lo sé, a un desgaste, que ya sabéis, siempre hay desgaste en los gobiernos. Lo recuerdo cuando era niño, el gobierno de Felipe González también tuvo muchísimos casos de corrupción, pero todos aparecieron en la parte final, cuando llevaban ya 10 años en el poder. Los primeros aparecieron un poco antes, pero a partir del año 90, 91, la cosa ya empezó a ponerse complicada, y en el 93, aquella última legislatura fue demoledora para Felipe González, los iba coleccionando. En el caso del PP, pues más o menos lo mismo. Durante la época de Aznar apenas hubo nada, pero a raíz de su salida del poder, y bueno, como siguieron teniendo poder en comunidades autónomas, en algunas donde llevaban mucho tiempo, caso de Madrid, por ejemplo, Valencia, empezaron en aquel momento a menudear los casos de corrupción. Lo que tenemos ahora es un caso que aparece, o una historia, una trama que aparece exactamente 6 meses, que igual empezó antes, pero por lo que tenemos documentado, 6 meses más tarde de que esta gente llegase al poder. No llegaron al poder a través de unas elecciones, eso creo que lo conocemos todos bien. Pedro Sánchez y toda su gente llegaron al poder gracias a una moción de censura. Una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. Esa moción de censura la motivó varios casos de corrupción. Ya sabéis, el gobierno de Rajoy vino muy castigado por la corrupción. Creo que todos los que trabajábamos como periodistas en aquel entonces la denunciamos. En fin, ahí están los artículos que escribí en su momento, incluso programas que hice, acababa yo de empezar con la contracrónica, pero sobre todo artículos sobre Bárcenas, caso Gürtel, etcétera. Lo podéis ir a buscar al archivo de mi página web o a Voz Populi. Vamos, que estaba al cabo de la calle las historietas de corrupción de la época del Partido Popular. Lo que nos encontramos ahora es que nada más llegar ya se pusieron, porque en el caso del Partido Popular, el caso Gürtel aparece en el año Salta, en el año 2009, pero es que el PP llevaba en el poder en España desde el año 96 hasta el año 2004 y en la Comunidad de Madrid desde el año 95. Y en Valencia creo que también. Es decir, aparecen estas historias 10, 15 años más tarde. No es bueno que un partido permanezca en el poder en la misma administración mucho tiempo, ya sabes, hay que airear un poco las habitaciones. Y es normal que al final, normal, no es bueno, pero que sucede que a partir de cierto punto de desgaste los partidos se corrompen. Especialmente cuando hay cierto sentimiento de impunidad. Ese sentimiento de impunidad es importante porque lo que empuja a muchos a corromperse es eso mismo, pensar, asumir, dar por hecho que nunca jamás les van a pillar. En este caso, por lo que se ve, se sentían impunes desde prácticamente el primer día, lo que lo hace todavía más desconcertante. Es decir, acababan de llegar, habían llegado en base a unas denuncias de corrupción de un gobierno y de un partido, el Popular, y parece que por lo que sacamos del informe, lo que parece es que presuntamente lo primero que hicieron, al menos estos,
fue enfangarse en una historia de corrupción bastante chusca. Es decir, todo esto no es una opinión mía, es lo que hemos podido extraer, lo que estamos extrayendo de este informe. Claro, aquí hay una pregunta que creo que nos hemos hecho todos a lo largo de los últimos 2 días. Bueno, el último día, porque esta historia saltó hace apenas 24 horas. Y es hasta qué punto Pedro Sánchez conocía esto. Él, como bien sabéis, ayer compareció en Ferraz, dijo que, bueno, que él no sabía nada, que se había enterado esa misma mañana de que su mano derecha, bueno, su mano derecha había sido Ábalos y por lo tanto su izquierda sería Cerdán. No olvidéis que el secretario de organización de un partido político tiene muchísimo poder, más del que imaginamos. Y es por lo tanto la mano derecha del secretario general. Pero es que la cosa va más lejos todavía, no era un simple secretario general, es que habían sido el equipo que le había acompañado en 2017 por España a bordo de un Peugeot para recuperar la Secretaría General. Hay una serie de fotos que se les puede ver en el Peugeot, hay una de ellas que ha hecho fortuna, que aparece en todas las redes sociales, que se le ve a Pedro Sánchez en un pueblo, creo que de La Rioja, se le ve hablando con un militante y justo a su lado está Cerdán, está Ábalos y está detrás Koldo apoyando el pie en una pared. Vamos, que parecen los cobradores de la mafia, una cosa así. Todo esto lo sabemos. Que una relación tan cercana, de hace tantos años, como la que tenía Pedro Sánchez con Koldo García Izaguirre, con José Luis Ábalos y con Santos Cerdán, que una relación tan cercana, cercanísima, en lo político y también en lo personal, no haya derivado en que Pedro Sánchez conozca lo que ha estado haciendo, a mí se me hace difícil. Sinceramente lo digo. Cuando además eres el presidente de gobierno y supuestamente estás enterado de todo. De hecho, los que conocen a Pedro Sánchez lo dicen una y otra vez. Repiten que Pedro Sánchez, por supuesto, tiene un control absoluto. Lo ha podido decir el propio Aldama. Aldama, por cierto, si hay algo que sabemos es que prácticamente todo lo que dijo, o lo que ha venido diciendo, es por no decir todo, era cierto. No es un tipo muy recomendable desde el punto de vista moral, ya sabemos a lo que se dedicaba, pero parece ser que en esto está diciendo la verdad. Y no es porque yo quiera creer a Víctor de Aldama, que ya sabéis que la brigada de opinión sincronizada nos estaba diciendo que dábamos más crédito a un delincuente que al presidente del gobierno. Bueno, yo no doy crédito a nadie, en principio no doy crédito a nadie, soy escéptico, pero si me lo demuestran con, por ejemplo, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, etcétera, bueno, pues tiendo a creer, tiendo a abandonar mi escepticismo. Así que con Aldama, que al principio yo creo que como cualquier persona medianamente desconfiada era escéptico, ahora ya no lo soy tanto, después de todo lo que hemos sabido. El propio Aldama decía, creo que fue ayer, que Pedro Sánchez lo sabía todo, porque él tiene una verdadera obsesión con el control. A ver, tampoco es privativo de Pedro Sánchez. Cualquier presidente de gobierno lo quiere saber todo. No tiene nada de extraño. De hecho, entra dentro de lo normal. El director general de una empresa se quiere enterar de todo lo que sucede en una empresa. Lógico. Por si acaso. Es bueno, además, tienes que mandar conocerlo todo. Que no supiese, no lo sé, lo del Tito Berni, puede ser razonable, explicable. Tito Berni era un diputado de Fuerteventura, que sí, conocía a Pedro Sánchez, pero como le conocen todos los del Partido Socialista. Pero no tenía amistad con él, y por supuesto había formado parte de ese grupo del Peugeot. Es decir, ahí sí es creíble el hecho de que Pedro Sánchez no estuviese al tanto de lo que estaba haciendo el Tito Berni. De eso no me cabe la menor duda. Es posible que sí, pero es también posible que no. Pero que no supiese lo que hacía José Luis Ábalos, un tipo de tanta cercanía, un tipo al que había ido a su cumpleaños, y esto lo sabemos porque de nuevo está documentado en el año 2019, cuando ya tenían montada toda la
la trama esta. Un tipo con el que se ha estado relacionando, como hemos sabido por los WhatsApps, con él hasta después, mucho después de su cese. En el año 2023, 2 años después de su cese, estaban intercambiándose todo tipo de mensajes cariñosos. Entonces esta es la otra pregunta que habría que hacerse. Si realmente lo sabía. No podemos... Él dice que no. Y claro, sería su palabra contra la nuestra. Ahora hay indicios que invitan a pensar que sí lo sabía. Eso sin que entre en juego el famoso informe este del que se habla, que, bueno, supuestamente este informe va a dejar todo claro porque va a salir Pedro Sánchez involucrado en ello. Yo no lo sé, ese informe si existe o no existe. Pero es que sin necesidad de ese informe. En el caso de que exista y de que efectivamente haya prueba documental, escrita, WhatsApps, ya sabéis, llamadas de teléfono, etcétera, notas de voz, que implique directamente a Pedro Sánchez, bueno, lo que ya podríamos decir es que actuaban con un desparpajo y una desfachatez absolutas. Vamos, me cuesta creerlo, aunque, claro, me costaba creer también, hace no tanto tiempo, todas las cosas que ahora sé. Es decir, a mí me hubiera costado creer que después del cese, me costaba creer que después del cese hubiera seguido manteniendo relación con José Luis Ábalos. También habría que preguntarse por qué le largó. Alguien que había sido tan cercano y que había hecho tanto por él. ¿Por qué le echó en julio de 2021? Recordadlo. Fue por estas fechas. Dentro de un mes se hará el 4º aniversario de su defenestración. Estaba haciéndolo mal como ministro de Fomento. Bueno, tan malo también como lo puede estar haciendo ahora Óscar Puente. No había nada... No hubo tampoco ningún escándalo, ni se supo de una desavenencia previa. Quizá ahí resida... Quizá conocía el caso y decidió deshacerse de él. Bueno, ahí podríamos pensar, bueno, actuó como tiene que actuar, tampoco vamos a ser unos ingenuos. Lo que no va a hacer es despedir a su ministro y denunciarle. Ya sé que es su obligación, pero eso no lo va a hacer. Bueno, pero entonces no hubiera mantenido ningún tipo de relación más con él. Y cosa que sí mantuvo. Lo podemos ver en esa cadena de WhatsApp que nadie ha negado. Así que todo indica que Pedro Sánchez estaba al tanto, al 100% además, de lo que estaba sucediendo en torno a Ábalos, en torno a Cerdán y en torno a Koldo. Insisto, 3 personas cercanísimas a él. Tan cercanísimas que se conocían personalmente, cosa que se conocían de manera íntima. No sé si alguna vez habéis hecho un viaje en coche con alguien, con algún amigo, pues a poco que viajéis con él terminéis conociéndole mucho más. Los viajes unen mucho. Estás hablando, no sabes qué hacer, los transportes son largos. Era la gente además que le apoyó para... Bueno, para que conquistase el Partido Socialista. El propio Cerdán fue uno de los que defendieron la moción de censura. El propio Cerdán, el propio Ábalos. Cerdán se convirtió en alguien realmente influyente en el Partido Socialista de Navarra muchísimo. Lo pudimos ver ayer. María Chivite, con militona suya del partido, echó a llorar. No sabemos si por pena, por amigo suyo y tal, o por desesperación, porque intuye que la cosa se le puede poner cuesta arriba. Lo desconocemos, no sabemos por qué es. Pero en fin, que el caso, como veis, tiene muchas aristas, muchísimas capas, y da pie solo con lo que sabemos, que es muy probable que sepamos mucho más, da pie a que la cosa empeore, y empeore de manera sustancial, de aquí a los próximos meses. De hecho, no ha hecho más que empeorar, desde que esta historia salió hace ya año y pico. El caso Koldo, recordémoslo, salta, caso Koldo Ábalos, que también se conoce como caso PSOE, saltó en febrero de 2024. Ya va para año y medio.
Y no ha hecho más que complicarse e hibridarse con otros casos como el de Begoña Gómez. Claro, aquí tendríamos otro elemento más. Realmente no sabías lo que hacía Coldo. Vale, te lo compramos, Pedro Sánchez. No sabías lo que hacía Cerdán. Difícil, pero Ábalos. Tipo al que tenías como algo más que un compañero de partido, como un amigo personal. Dificilísimo. Pero realmente no sabía lo que hacía su mujer. Eso es imposible. Es literalmente imposible. Bueno, puedes decir... Al final ya sabes... si una mujer te engaña, el último en enterarte eres tú, cierto. Pero estas cosas las hacía a la vista de todo el mundo. Las historietas de las reuniones con el de Europa, con no sé quién, la movida de las cátedras... Esto no era un engaño. No sé si me entendéis. Pues que lo estuviera haciendo a escondidas sin que él supiese nada. Así que eso todavía cuesta más creerlo. La decisión que ha tomado, lo vimos ayer en la rueda de prensa que dio en Ferraz, ha sido la de, bueno, hacer como que aquí no pasa nada. Bueno, pasar pasa, evidentemente, pero que aquí realmente, bueno, estas cosas suceden. Como dicen en inglés, shit happens, la mierda sucede. Pero borrón y cuenta nueva. Haciendo buenas, seguramente es lo que le han recomendado sus asesores en Moncloa. El Palacio de la Moncloa, por cierto, lo tengo detrás, a apenas unos metros. Vamos, detrás de esos edificios no se ven, pero ahí está. Estoy justo entre Ferraz y Moncloa en estos momentos. Mejor lugar para hablar de esto creo que no existe. Y con un búnker de la guerra civil a mis espaldas. Bueno, pues él lo que ha dicho es, o lo que trata de hacer ver es que, bueno, que lo siente mucho, lo faltaba, pide perdón y tal, pero trata de hacer ver que esto ha sido algo muy puntual, muy localizado en este tipo de personas que le han traicionado su confianza, y que por supuesto esto no va a volver a suceder porque él está ahí para cerciorarse de que no va a volver a suceder nada ni remotamente parecido. Que esto, bueno, que cosas que han pasado. Pero que a partir de ahora, y así, eso es lo que podemos ver, de hecho, entre los periodistas de la brigada sincronizada, entre los activistas, los militantes, es vale, sí es cierto. Bueno, ¿quién no tiene una oveja negra en la familia? Bueno, en este caso más que una oveja negra es un rebaño entero de ovejas negras, pero la idea y lo que van a transmitir ahora es exactamente eso. Aquí no hay nada de lo que pedir perdón, absolutamente nada, más allá de no fui lo suficientemente cuidadoso. Me recuerda un poco a Esperanza Aguirre, cuando la encontraron, cuando empezaron a salir que todos los que la rodeaban estaban enmierdados, que decía, bueno, he tenido, no sé si lo recordáis, mi único pecado ha sido invigilando, dijo la tía. Bueno, pues en este caso trata de hacer exactamente la misma operación. No he tenido un problema invigilando, que no he vigilado lo que hacía Ábalos, no he vigilado lo que hacía Cerdán, tampoco lo que hacía su mujer, a lo que se ve, ni lo que hacía su hermano, porque es que le van saliendo, no sé, parece esto, lo decía ayer en Twitter, es una ciénaga lo que tiene, no más que ranas por todas partes. Él es el príncipe encantado, que por supuesto no se afecta, pero está allí y no se mancha, además. Parece ser que a él no le afecta lo más mínimo. Así que me da la impresión que van a seguir por ahí. Esa va a ser la primera cosa. Y la segunda va a ir por la vía del olvido. Es decir, esto que se olvide, aquí no ha pasado nada, circulen, no, aquí no pasa nada, caballeros. Cuando hay un accidente, ¿no? Para la policía municipal, venga, circulen, no miren, que es peor, que me están ustedes montando un atasco. Pues lo mismo, me da que la cosa va a ir por ahí. En fin, ya veremos, porque no hacen más que salir mierda. Y además, escuchadme, a borbotones. ¿Qué le vamos a hacer?